no está reaccionando bien. Y por ejemplo, ahorita quiero darle entrada a un alumno que está ahí, pero no me deja. Entonces, bueno, voy a intentar compartir la presentación. A ver si no. ¿Será de que con el video se puede hacer un poco más pesado? Porque, por ejemplo, su audio se le escucha bien, pero yo en el video lo veo em, como trabado. sí, es que no, en general todo mi Zoom está trabado y es que siempre que hay una actualización hace cosas así. A ver, me voy a intentar, si no, voy a cerrar mi sesión, digo, ahí se va a quedar alguien a cargo y la vuelvo a abrir, ¿ok? Entonces, si funciona, así le hacemos, si no, este, reinicio la aplicación, porque sí estoy viendo que se traba. Vamos a ver. Recording stopped.
Recording in progress. Listo. Sí tuve que reiniciar. No quiso trabajar, pero bueno, ya estoy de vuelta y ahora sí vamos entonces a la presentación. Entonces, a ver, ahí tengo algunos pendientes de entrada y vamos a ver. Perfecto, pues ahí está la presentación donde nos quedamos. Ahí dice personajes renacentistas. Y bueno, están cuatro personajes. El primero, el que aparece arriba, pues supongo que no lo ubican porque, bueno, pues es una imagen ahí recreada de cómo posiblemente se veía este personaje. El nombre de este personaje es Leonardo Pisano. Y bueno, seguramente no le suena mucho, pero aparece aquí porque precisamente este personaje hizo que cambiara mucho la ciencia y él lo que se destaca de él es que básicamente trajo los números arábigos a Europa y eso cambió fuertemente la ciencia. La lógica con la que se llevaban las cuentas pues era la numeración romana y no era nada práctica. Y al introducirse los números arábigos, precisamente él viajando los descubrió y se dio cuenta que eran muy prácticos y pues los llevó a Europa y eso hizo un cambio muy importante en la ciencia. Luego los otros tres personajes, ahí dice Pascal Fermat y Pacioli, bueno, pues están ligados, dos de ellos sí fuertemente, Pascal y Fermat. En el caso de Pacioli no se conocían directamente, pero sí habían leído algo sobre este monje que pues se considera el padre de la contabilidad. Y por ahí Luca Pacioli había escrito sobre un juego que se jugaba en aquel tiempo de nombre La Bala, donde pues, se requería de cierta habilidad, era un juego pues básicamente equilibrado, donde los contendientes tenían las mismas posibilidades y se apostaba y se jugaba por rondas, quien ganaba más rondas se llevaba la apuesta. Básicamente lo que planteaba Luca Pacioli es qué pasa si el juego se detiene en un momento donde todavía no se consolida el ganador y se tiene que decidir cómo repartir la apuesta. Bueno, pues esa idea llegó a Pascal y a Fermat. Pascal se escribía con Fermat. Fermat era un abogado muy brillante que le gustaban las matemáticas. Y lo curioso es que Pascal daba respuestas geométricas y Fermat daba respuestas algebraicas. Y lo que de este planteamiento hoy en día es muy importante. Para el caso de Pascal, derivó las cuestiones del famoso triángulo de Pascal y todas las combinatorias con las que se basa la probabilidad. En el caso de Fermat, pues llevó a muchos de los resultados algebraicos y bueno, es también conocida la famosa anécdota de que en estas cartas Fermat le puso a Pascal que había descubierto que el famoso x cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, pues solo era válido para entero, ¿no?
y que lo iba a aprobar, pero ya le quedaba poco espacio en la carta y que se lo iba a mandar en la siguiente carta. Y pues la siguiente carta nunca llegó porque Fermat falleció. Esa prueba nadie sabe cómo era, se le conoce como la conjetura de Fermat y hoy en día se ha probado, pero por técnicas computacionales, no por técnicas algebraicas como Fermat decía que se podía probar. Entonces, bueno, pues estos personajes crearon la teoría que sustenta mucho de la probabilidad, pero curiosamente hoy en día este caso de la bala es cómo se evalúan las opciones financieras. Entonces, antecedente muy interesante de evaluación, no actuarial, sino evaluación financiera, y fue descubierta por estos personajes. Bueno, otros personajes importantes, estos dos son parientes. ¿Alguien sabe quiénes son esos dos que aparecen ahí? ¿Les suenan conocidas esas caras? ¿Quiénes son los Bernoulli? Son los Bernoulli, sí, gracias Roberto. Son los Bernoulli. Bueno, la familia Bernoulli es una familia amplia. Básicamente 13 de sus miembros aportaron a la ciencia, 11 son los más relevantes y 2 son los importantes para nosotros. El primero es Daniel Bernoulli, el segundo es Jacob Bernoulli. Daniel Bernoulli estableció mucho de lo que la actuaría necesita para entender la evaluación de los riesgos y básicamente se refiere al concepto de la utilidad. La lógica de Daniel Bernoulli era de, por ejemplo, el valor esperado, ¿qué tanto nos dice en un dado? Si el valor esperado es 3.5, nunca un dado cuando se tira, pues va a dar el valor de 3.5. Entonces, él desarrolló este concepto de la función de utilidad y de ahí viene la famosa paradoja de San Petersburgo, que tiene que ver con estos conceptos de la función de utilidad. Y bueno, por el otro lado, Jacob Bernoulli pues, está ligado a las cuestiones probabilísticas, a las leyes de probabilidad, todo esto que pues es básicamente el inicio de la ciencia probabilística. Eso se lo debemos a Jacob Bernoulli. Otro de los personajes que podemos hallar ligados a estas cuestiones probabilísticas, bueno, pues es ese que aparece ahí, el primerito. Y el segundo es actuario. El primero, ¿quién es? ¿Alguien sabe quién es? Es Valles, ¿no? Ese es Bayes, sí, es el famoso Bayes, Thomas Bayes. Y el de abajo es un actuario que pues no aparece en los libros de historia como actuario, pero es actuario. ¿Alguien sabe quién es? ¿No le suena conocido? Es el señor Abraham de Moab, ¿no? Bueno, Thomas Bayes es un abogado también, un abogado que en alguna parte de su vida le dio por estudiar conceptos probabilísticos y desarrolló la famosa idea del a priori y a posteriori, y pues hoy en día algo que se conoce como el teorema de Bayes, que es fundamental en temas de inferencia estadística, ¿no? Es curioso que Bayes falleció sin saber que se hizo famoso. Curiosamente, toda la teoría bayesiana se publicó después de su muerte y se publicó gracias a que a otro personaje, a otro actuario, curiosamente, le dejó un dinero diciéndole, pues por favor publica esto que escribí y así es como conocemos de la teoría bayesiana, si no, pues eso igual se hubiera quedado por ahí perdido, ¿no? Y bueno, el otro personaje es Abraham de Moab. Abraham de Moab es un personaje que escribió muchas cosas y aparece aquí en las cuestiones del riesgo porque el señor de Moab
fue el primero que empezó a estudiar la idea del error y de la variabilidad y la comparación que hay entre la media y la variabilidad, que pues hoy en día es el concepto de la desviación estándar y esa propiedad que guarda la distribución normal, ¿no? De que a dos desviaciones estándar pues prácticamente se explica el 95% y a tres el 99%. Esa idea matemáticamente la desarrolló Abraham de Moivre, que creó la curva de la campana. La matemática detrás de la curva de la campana se le debe a Abraham de Moivre. Todo el mundo ubica a Gauss como el padre de la normal, pero lo que hizo Gauss fue la parte empírica de cómo se usa la curva normal, la parte matemática de lo que representa la normal, que es qué tanto se desvía respecto a la media, esa curva se la debemos a De Moivre. Y bueno, él era actuario y desarrolló mucha de la matemática que se usa hoy en día para las anualidades contingentes. El único tema por el cual nadie lo reconoce como actuario es que en ese tiempo no existía la palabra actuario. Pero bueno, ese es un tema ahí de la historia, ¿no? Ahora sí, el que aparece ahí, pues es el señor Gauss. El de abajo, ¿alguien sabe quién es? ¿Les suena ese personaje que aparece ahí? ¿No? Miren, el de arriba, bueno, es Gauss. Gauss creo que es muy famoso por muchas cosas. Uno por ser niño prodigio, desde niño se le vio su potencial. Uno por la memoria que tenía y dos por la capacidad para hacer ciertas conjeturas, ¿no? La famosa fórmula para sumar los primeros números naturales, pues él la encontró a temprana edad y él siguió precisamente con todos los trabajos de los que veíamos, de Jacob Bernoulli, de Moivre, de Bayes, y se topa con la normal precisamente porque pues terrateniente le encargó que midiera sus tierras y a Gauss, y eso se lo encargaban a Gauss porque Gauss ya era muy famoso y entonces era una especie de consultor. Es uno de los primeros matemáticos que se vuelve millonario por lo que sabía. Y entonces alguien le dice, oye, pues tú que sabes mucho, ¿por qué no me dices cuánto miden mis tierras? Y el problema de las tierras de este terrateniente es que pues estaban en unas condiciones geográficas un poco abruptas, ¿no? Muy complicadas para hacer la medición. Entonces a Gauss se le ocurrió hacer muestras y precisamente se le ocurrió hacer muestras porque se dio cuenta que había una convergencia, que esa convergencia la usamos en el VAR, por ejemplo, que es el método delta normal y que también los astrónomos conocían cuando hacen mediciones, precisamente eso está ligado al tema de Moivre. Las mediciones pues no son precisas, sin embargo, en promedio, pues esas mediciones tienen cierta precisión y se debe precisamente a la normal. Pues eso también lo encontró Gauss y de ahí es de donde viene las famosas leyes de la normalidad, ¿no? El personaje que aparece abajo es relevante aquí para las cuestiones de la administración de riesgos, porque el que está ahí es Francis Galton. Galton es el que inventó la regresión. Es un personaje, ay, perdón, es un personaje que curiosamente está relacionado con la regresión pues a lo mejor por casualidad, algo casuístico, porque él se casa con una sobrina de Charles Darwin y Charles Darwin le encargó
oye, pues mira, estoy estudiando esto de la evolución, ¿por qué no estudias tú esta parte evolutiva? Y a Francis Galton se le ocurrían muchas cosas. Por ahí hay una máquina que se llama la Galtoniana, que seguramente la han visto, que es, por ejemplo, la que usaba Chabelo, ¿no? Para entregar ciertos premios, que es una máquina donde en la parte superior se avientan unas fichas, van cayendo, y conforme van cayendo, pues construyen una curva normal. Eso se le ocurrió a Galton. Galton no era matemático, era un botánico. Y tenía ideas muy interesantes para probar ciertas teorías que él no conocía. Entonces, eso se le ocurrió a él. Y pues quería probar la evolución en cierto sentido, pero pues se dio cuenta que era muy difícil hacerlo pues, con personajes vivos. Entonces, y como tenía que tener una muestra grande, le dio a varios familiares y amigos semillas para que las cultivaran y se viera la evolución y pudiera hacer el experimento en poco tiempo, muy rápido. Y bueno, lo que él encontró es que conforme iban avanzando las generaciones de sus guisantes, había un regreso a la semilla original, a la de los padres originales. Y por eso le llamó regresión. Curiosamente, este personaje, Galton, conoce a Carl Pearson y cuando trabajan juntos, Pearson pues se da cuenta del potencial, pero Pearson sí es matemático y Pearson desarrolla precisamente la famosa correlación de Pearson. Y esa es la base de la regresión. Entonces, todo lo que sabemos de la regresión, pues en parte se lo debemos a Pearson, pero quien la encontró de forma práctica y vivencial fue Francis Galton. Bueno, eso es la regresión. Básicamente, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial es pura regresión, ¿no? Entonces, la regresión es una herramienta muy útil en cuestiones de administración de riesgos y en otras áreas. Eh, bueno, dos personajes que pues para nosotros son muy, muy relevantes. Ahí dice teoría del riesgo actuarial. Son estos dos que son los padres de la teoría del riesgo. El que está arriba es el primerito, el más relevante de todos en la ciencia actuarial, que es Lumber. Y el que está abajo es otro actuario muy famoso, muy importante, tanto en la actuarial como fuera de ella, porque es Kramer. Kramer tiene resultados tanto actuariales como probabilísticos. Entonces, estos dos personajes, por ahí de los 1900, pues se dan cuenta de estas fallas en la teoría actuarial, básicamente en el uso del valor esperado como medida para evaluar riesgos. Y lo que encuentran ellos es que esa medida no es correcta para evaluar los riesgos. Entonces desarrollan algo que le dieron el nombre de teoría del riesgo, que está mal llamada, ¿no? Ya veíamos lo que es la teoría del riesgo en general, que es pues hablar de las perspectivas del riesgo y de todos los elementos que hay alrededor del riesgo. Esta teoría del riesgo es solo actuarial, es decir, el riesgo que implica usar un resultado como evaluador del riesgo. Eso es lo que es la teoría del riesgo actuarial. Y lo que ellos hacen es desarrollar técnicas que pueden resolver pues las desviaciones de ese valor. Precisamente Pentikainen, por ejemplo, después escribe esto, ya hablábamos de los padres de los años 1900, Pentikainen es de los 50, de 1950. Y Pentikainen lo que dice es que la teoría del riesgo actuarial es el análisis estocástico de los hechos en la industria del seguro. Y precisamente eso es lo que hace la teoría del riesgo, incorporar elementos de procesos estocásticos a cómo se ve el riesgo, pero el riesgo en los otros personajes famosos, Bowers y Hickman, Jones, escriben sobre cuestiones de teoría del riesgo y ellos dicen
y es una gran definición, que la teoría del riesgo es el estudio de las desviaciones de los resultados financieros respecto a los esperados y de los resultados que previenen las inconvenientes consecuencias de tales desviaciones. La verdad es una gran definición y es una definición que para la administración de riesgos también es muy útil porque precisamente la administración de riesgos cuando crea fondos, y es ahí donde usa la teoría del riesgo actuarial, usa esta idea. Entonces, bueno, la teoría del riesgo también va a ser una parte fundamental de lo que es la gestión de riesgos. Precisamente lo que estamos viendo en la parte de riesgo de mercado, que es el VaR, el TVaR, el CTI, eso es teoría del riesgo actuarial. Esas medidas son medidas de la teoría del riesgo actuarial y precisamente se usan para lo que dice Bowers, para tener pues resultados que previenen las consecuencias de que se desvíe de algo, ¿no? Y ese algo generalmente es el valor esperado. Bueno, esa es una aportación importante. Luego, estas aportaciones, hay más, yo puse estas porque pues considero que con lo que es la ciencia actuarial y lo que vamos a ver de la administración de riesgos, pues son eslabones muy importantes. La administración de riesgos empresarial, ahí pues está puesto en inglés, dice ERM, ERM es Enterprise Risk Management, pues tuvo una evolución también muy particular. Y en esa evolución lo que podemos encontrar es que por sobrevivencia, la especie humana pues ha aprendido a administrar riesgos de forma básicamente natural, ¿no? Dice ahí innata, porque el, el concepto de la administración de riesgos implica sobrevivir, ¿no? Ese es como el surgimiento, pero va evolucionando y eso va evolucionando con las empresas. Las empresas básicamente son de la era de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial las empresas eran más como organización familiar. Bueno, con las empresas empieza a aparecer pues la necesidad de administrar el riesgo en las empresas. Y las primeras empresas empiezan a contratar administradores de riesgos que básicamente son compradores de seguros. Lo que hacen estos fulanos, y muchas veces estos eran actuarios, porque los actuarios pues dominaban esta área, ¿no? Entonces, el administrador de riesgos era alguien que se dedicaba a comprar seguros. Ah, pues tienes un edificio, un seguro contra incendio. Tienes una máquina, ah, pues, seguro de maquinaria. Eso es lo que hacen, ¿no? Ese enfoque perduró un buen tiempo y se expandió no nada más a la industria, sino a muchas cuestiones. En Estados Unidos pues es muy arraigada la cultura del seguro debido a este florecimiento. Bueno, ¿qué pasa? En Europa, ya en una era pues ya más cercana hacia los años 70, empiezan a criticar este hecho de que el riesgo se hace con seguros. O sea, si quieres administrar el riesgo, lo que hay que hacer es comprar seguros. Y ellos empiezan a ver que no todo lo que le ocurre a una empresa se puede mitigar con un seguro. Así es que se necesitan otras estrategias. Y esa idea en aquel tiempo se le llamó el costo total del riesgo, precisamente porque estaban dejando de visualizar que hay otros costos que no nada más son los seguros. Y ese es el primer paso para que empiece a aparecer la administración de riesgos empresarial. Entonces, bueno, pues esa es una evolución muy importante. Con lo que vimos de las perspectivas, la administración de riesgos también tiene diferentes áreas de especialización. Es decir, eh, cada área en particular del conocimiento va a requerir una especialización sobre los riesgos. Por ejemplo, los riesgos de un proyecto tienen una gestión muy particular, por lo
lo que implica, ¿no? Los proyectos en general están establecidos para cumplir una fecha, ¿no? Un proyecto tiene una fecha determinada en la cual tiene que estar concluido. Mucho de lo que es administrar el riesgo de un proyecto es que esa fecha se pueda alcanzar. Y lo que se busca es que el proyecto se haga en tiempo y se haga bien. Así que eso conlleva ciertos riesgos muy específicos y lleva técnicas muy específicas para administrar el riesgo. Aquí no vamos a ver esa parte, pero existe, ¿no? Tanto así que hay una certificación para administrar proyectos, el famoso PMO, y hay una guía para administrar proyectos que es el PMBOK. Entonces, es algo muy específico por las necesidades que conlleva un proyecto. Por ejemplo, en el caso de los riesgos clínicos o los riesgos médicos, ahí hay otras necesidades muy especiales y requiere unos protocolos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en el riesgo médico, pues si haces algo mal, la vida de alguien está en juego. Por lo tanto, hay ciertas reglas, ¿no? Atiendes primero a alguien que está con un infarto que a alguien que trae un chipote, ¿no? O una raspada, ¿no? Eso es un principio de administración de riesgos en este caso, en el caso clínico médico. Por ejemplo, en el caso clínico, hacerse análisis, cuando se toman las muestras, el protocolo para tomar las muestras, pues tiene que ver mucho cómo se administra el riesgo ahí, porque pues si esa muestra no lleva bien los datos, le puedo entregar resultados a una persona que no están revelando la condición que tiene, ¿no? Puedo darle los resultados de otra persona y eso puede ser catastrófico. Así que tiene una administración muy particular. Algo de lo que estamos viendo aquí son los riesgos financieros, que tiene otro contexto muy diferente, que básicamente todo es dinero, y lo que no queremos es perder ese dinero. Entonces es otra lógica muy diferente. Los riesgos informáticos llevan otra dinámica totalmente diferente, porque ahí de lo que se habla es de la información y de lo que se puede hacer con esa información o de lo que se puede perder si esa información no se salvaguarda correctamente. Así que lleva otra lógica. En el caso, por ejemplo, de los riesgos energéticos tienen dimensiones muy complejas. Uno es que pueden ser catastróficos, ¿no? Por ejemplo, ahora que ha habido un tema ahí con Pemex y estos derrames, bueno, pues los costos de eso son enormes. Uno, obviamente son económicos porque eso cuesta, pero dos, son invaluables porque se pierde un ecosistema, se daña la vida de los ecosistemas y esa vida no se puede recuperar. Entonces, esos impactos necesitan un tratamiento especial. Y finalmente aparece lo que vamos a estudiar aquí, que es la administración de riesgos empresariales. Algo interesante que tiene la administración de riesgos empresariales, y por eso la vamos a estudiar, es que mucho de lo que se hace ahí se puede llevar a estos otros contextos. Obviamente estos otros contextos necesitan otro tipo de herramientas, pero muchas de estas las podemos ver en la administración de riesgos empresariales, ¿no? Por eso vamos a estudiar eso, la administración de riesgos empresarial. Aparte, pues que nos va a servir porque al final de cuentas estaremos colaborando en una empresa, ¿no? Bueno, ahora, por la parte conceptual, algo que necesitamos entender es si se administran riesgos o se gestionan riesgos. Y es un concepto interesante y vamos a ver por qué. Porque siempre han estado relacionados. Gestión es una palabra, ahí dice que data de 1884, y eso tiene que ver porque pues, antes no hay empresas, pues entonces no se necesita administrar o gestionar. Entonces, es un término que va ligado a las empresas. Básicamente, la palabra gestión viene de gerere, ahí dice que es ejecutar, conducir, llevar a cabo. Y de ahí derivan algunas otras palabras que a lo mejor tienen otros sentidos como gestar, gestor, eh, gestación, gesta, ¿no? Que al final de cuentas parten de esta raíz. Para nosotros lo que
podemos entender con gestión, que es este acto de conducir, y que pues de esa palabra pueden derivar algunas otras que nos dan idea de qué es gestión, por ejemplo, digestión, ¿no? Que es la conducción hacia la separación de los elementos. Eso sería la digestión o la sugestión, ¿no? Que es ponerlo por debajo de la conducción. Entonces, por eso uno se sugestiona con algo. Bueno, pues la idea en la administración básicamente es esta acción, esta función de administrar de manera específica. Y entonces ahí es donde podemos ver por qué está muy ligado a las cuestiones administrativas. Siempre queda esta duda de si se gestiona o se administra. Y bueno, por ahí hay un personaje que es reconocido en la administración y su nombre es Frederick Taylor. Y él dijo que la gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente. Lo cual es una frase muy, muy bonita, ¿no? Sí, muy retórica, pero refleja eso. La gestión es saber qué hay que hacer, ¿no? La administración es una ciencia, la gestión es una ejecución. Entonces, esa frase ahí de Taylor nos ayuda mucho a entender hacia dónde va la gestión. Y por el otro lado, la administración tiene un origen como palabra de minister, que básicamente es la obediencia o el servicio, y el administratio, que es la dirección. Entonces, por ahí, como gestión también tiene que ver con dirección, por eso viene esta dualidad entre una y otra. Sin embargo, la administración se ha convertido en una ciencia social y básicamente estudia tanto organizaciones públicas como privadas, todas las estrategias que tienen que ver con planificar, coordinar, controlar, dirigir en la gestión de recursos para garantizar el alcance de las metas propuestas. Esa es la idea detrás de la administración. La administración es muy compleja por ser una ciencia social donde hay muchas teorías que te explican cómo hay que hacer las cosas, pero cuando las llevas a la realidad, pues obviamente la teoría y la realidad distan bastante y hay situaciones que enfrentar que pues resolverlas es complicado y es ahí donde entra la gestión. El padre de la administración se llama Henry Fayol. Henry Fayol tiene un trabajo que pues básicamente se considera la Biblia para la administración y en ese trabajo así de forma resumida lo publicó en 1916. Lo que él dice es que hay 5 elementos administrativos, que es planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar. Y que esos elementos administrativos se separan en diferentes funciones o principios, y ahí aparece división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, la subordinación, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad personal, la iniciativa y la unión personal. Entonces, pues es toda una ciencia, la verdad, muy interesante. El tema es que dominarla y llevarla a cabo no es fácil, ¿no? La verdad, la labor de un administrador es compleja. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿y qué es lo que estamos haciendo nosotros? La materia se llama administración de riesgos y no se llama gestión de riesgos. Entonces, si pensamos en lo que dice aquí, lo que es la administración, básicamente estamos en este efecto de área social, de ciencia social, donde lo que vamos a buscar es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar lo que es relativo al riesgo. Pero en realidad también vamos a necesitar tener esta habilidad de saber hacer lo que se tiene que hacer y hacerlo de la mejor manera, que es la gestión.
Entonces, pues es una labor complicada. La ventaja es que los gringos todo lo llaman management, ¿no? Entonces, si los gringos van a gestionar, dicen management. Y si van a administrar, dicen management. ¿Por qué? Porque management es una palabra que tiene los dos significados. Entonces, pues para la lengua inglesa, este dilema, ¿no? De si es gestionar el riesgo o administrar el riesgo. Para ellos es risk management, ¿no? Management es una palabra que también es pues de uso reciente, apareció pues por ahí en los años 1900. La palabra viene de manage, que es manejar, básicamente manejo de una casa, y pues eso también se ligaría a la conducción, a la operación de, y su traducción pues al español es básicamente administrar, ¿no? Administración. Sin embargo, también puede ser la, este, el sinónimo de gestión. Y pues para cerrar esta discusión entre si es administración o es gestión, y que en inglés pues solo es management, la respuesta entre qué es gestión y qué es administración, básicamente la administración es la planificación y la gestión es la ejecución, ¿no? Así en términos muy burdos, muy prácticos, eso es lo que es la gran distinción entre una y otra. De forma muy sencilla también, la administración es una ciencia que engloba la gestión. La gestión es cómo llevas a cabo esa administración. Bueno, entonces, ¿qué es la administración de riesgos empresarial? Bueno, la administración de riesgos empresarial es un paso evolutivo en las empresas. Ya veíamos cómo se va dando ese paso evolutivo. Y también tiene varias definiciones, no hay una definición única para lo que es la administración de riesgos empresarial. Vamos a revisar algunas de las definiciones pues famosas sobre la administración de riesgos empresarial. Y bueno, pues un organismo que vamos a ver mucho en esta parte de los administrar el riesgo es el COSO. El COSO viene de las siglas del inglés Committee of Sponsoring Organization of the Treadweight Commission. Entonces, como es un nombre muy largo, pues usaron las letras más significativas y se llama el COSO. El COSO está formada por 5 agrupaciones muy importantes en Estados Unidos, y que ven muchos temas financieros, temas de tesorería,